analizar las adaptaciones fisiológicas de la mujer gestante, comprender los mecanismos fisiológicos que desencadenan durante el parto y lactancia y comprender la función hormonal durante el embarazo y parto. Ese es el objetivo más importante, ¿no? La función hormonal. Competencia general. El estudiante comprende las adaptaciones fisiológicas durante el embarazo, así como de sus mecanismos fisiológicos que originan el parto y lactancia. Desarrollo, dice, el docente guiará la discusión del tema y realizará la evaluación correspondiente de la tarea según la guía de evaluación. Los estudiantes realizarán la presentación del trabajo asignado y posteriormente desarrollarán la dinámica bajo supervisión. Las tareas, ahí están. Esas tareas, el miércoles y viernes vamos a pasar en forma presencial, me la entregan ese día. Luego tenemos dos problemas. Este es el primer problema, el caso problema, con sus respectivas preguntas. Y tenemos otro enunciado. Entonces vamos a ahora leer esta parte que habla acerca del cortisol fetal. ¿Están viendo se está viendo mi pantalla? Sí, doctor. Ya. Entonces, dice aquí, el cortisol fetal actúa sobre la placenta, reduciendo la formación de progesterona y aumentando la secreción de estradiol. Esta diferencia en relación al estradiol progesterona produce dos efectos biológicos. El estradiol incrementa los niveles de prostaglandinas. Es importante la prostaglandina para la contracción uterina durante el trabajo de parto. Por otro lado, aumenta los receptores de oxitocina. Dos cosas entonces ocurren aquí. Aumentan los niveles de prostaglandina y los receptores para la oxitocina, que es otra hormona. Es evidente que la acelerada producción de prostaglandinas en las membranas fetales, en la decidua vera uterina o en ambas, es un signo importante de iniciación y o mantenimiento del parto. A pesar de que las concentraciones de oxitocina aún no cambian en este momento, el hecho de tener receptores para oxitocina incrementados aumenta el efecto biológico para la oxitocina. Entonces, esta segunda hormona es la responsable de la contracción uterina durante el parto y la expulsión del bebé. Continuamos, dice, la necesidad de una integridad funcional del hipotálamo, hipófisis adrenal fetal. Mire, estamos hablando ya a nivel fetal. Tiene que ser íntegro este eje hipotálamo, hipófisis adrenal. En el comienzo del parto ha sido demostrado por las siguientes observaciones. La hipofisectomía, eso que es cuando le extirpan la hipófisis, la sección del tallo hipofisiario o la adrenalectomía en el feto ovino, este es un experimento, ¿no? En el feto ovino, conduce, dice, a una prolongación del embarazo. Por el contrario, la infusión de adrenocorticotropina, la ACTH, o la infusión de glucocorticoides en el feto ovino da lugar al parto prematuro. Entonces, aquí la importancia de dos, dos hormonas, ¿no? En primera instancia hemos visto la oxitocina y las prostaglandinas y vemos que al final es importante que no haya lesión, que esté indemne el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales en el feto. Entonces, ese es el comentario de esta dinámica y vamos a ir a ver ahora a resolver el primer problema. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda en relación a lo que hemos leído? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Alguna pregunta o duda, señores alumnos? No, ninguna, doctor. ¿Continuamos? Sí, doctor, por favor. Bueno, vamos a varias personas que quieren unirse. Hay todavía algunos alumnos que quieren unirse. Voy a dejar de compartir un ratito para admitirles.
Vamos a empezar con viendo las diapositivas y algunos conceptos en relación a la fisiología del embarazo y el parto. ¿Se ve mi pantalla? Les he vuelto a compartir. Sí, se ve, doctor. Hay una persona que quiere unirse, pero no encuentro la forma como admitirlo porque ya no me permite el Meet admitirlo, así que va a tener que quedarse afuera. ¿No? Tendría que salir, mandar la invitación y nuevamente hacer que todos ingresen, pero no veo forma. Somos 22, debe ser alguien que falta. Ya. Entonces vamos a algunos conceptos de embarazo, de fisiología del embarazo y parto. Dice funciones endocrinas de la placenta. Miren, dice cambios en la concentración hormonal durante el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante el embarazo? Fíjense, tenemos ahí 4 o 5 hormonas, podríamos decir, que sufren diferentes concentraciones durante el embarazo. Dice, observe el ligero descenso en la secreción de progesterona alrededor de la 10ª semana de gestación. El descenso coincide con el desplazamiento lúteo placentario, ocurre debido a una disminución de la secreción de progesterona por el cuerpo lúteo. Entonces, fíjense en el cuadro, vamos a ver el cuadro, tenemos ahí la primera, que es la gonadotrofina coriónica humana. Es la que va a estar aumentada en su secreción desde la concepción hasta cerca de las 10 semanas. Llega a su máximo nivel de concentración, luego desciende y mantiene en concentraciones bajas por el resto del embarazo. Luego tenemos, fíjense, la progesterona. La progesterona empieza a aumentar en su secreción, de modo que al final del embarazo y a las 40 semanas tenemos una elevada concentración de progesterona. Lo mismo ocurre con el estradiol, fíjense, ahí está en color verde agua claro. Igual la concentración de estradiol empieza a aumentar. Luego tenemos las otras dos formas de los estrógenos, que es el estriol y la estrona, que tienen un efecto similar al estradiol, pero con menor potencia, podríamos decir. Y tenemos por último la somatotropina coriónica humana, antes llamado lactógeno placentaria, está en color morado. Entonces, a partir de la 10ª semana empieza a incrementar en su concentración hasta el final del embarazo. Entonces, esos son los cambios hormonales en el embarazo. Recapitular que al final del embarazo encontramos elevadas concentraciones de progesterona y estradiol. Vamos a continuar. Este cuadrito está en el Guyton. Entonces, fíjense, tenemos en sentido vertical gonadotrofina coriónica humana y en sentido horizontal al medio tenemos la duración del embarazo desde los 0 hasta las 40 semanas de gestación. Y en sentido vertical, en el lado derecho, la concentración de estrógenos, equivalente a lo que es el estradiol, ¿no? Y en la parte posterior tenemos la concentración de progesterona. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como dijimos hace rato, a partir de la 4ª semana aumenta el pico de concentración y secreción de gonadotrofina coriónica humana hasta la 10ª semana y luego va disminuyendo hasta unos valores de 40 unidades internacionales por ml y se mantiene hasta el final del parto. Luego tenemos la otra hormona que es la progesterona, que va a aumentar su concentración gradualmente desde la 2ª semana de gestación y alcanza su pico máximo al final del embarazo, a las 40 semanas, una concentración de 250 miligramos en 24 horas. Y por último, tenemos por último los estrógenos. Los estrógenos igual aumentan su secreción
de modo que al final del embarazo va a estar incrementada la concentración plasmática. Según este cuadro tenemos cerca de los 20 miligramos 24 horas de estradiol. Entonces esas son las hormonas que sufren cambios durante el embarazo. Continuamos. Se está viendo la pantalla, ¿no? Señores alumnos. Sí, doctor. Miren, en el cuadro, en el lado izquierdo, tenemos la circulación de la sangre en la placenta. Todo lo que está en el lado izquierdo es el lado materno. En la parte media tenemos la placenta, en el lado derecho tenemos la circulación fetal a través del cordón umbilical con su arteria y su vena. Entonces, la sangre materna ingresa aquí a la placenta, encontramos las vellosidades coriónicas, el corión frondoso, donde hay un intercambio entre la sangre materna y la sangre fetal. Hormonas secretadas por la placenta. Fíjense, la placenta llega a ser un órgano endocrino porque termina secretando varias hormonas. Dice hormonas parecidas a la hipofisiaria. Dos hormonas secreta aquí la placenta. Una se llama gonadotropina coriónica humana y la otra somatotropina coriónica humana o lactógeno placentario. Son diferentes. En relación a la gonadotropina coriónica humana, dice similar a los de la LH. Entonces, es similar a la hormona luteinizante. Mantiene el cuerpo lúteo de la madre durante las primeras 5 semanas y medio del embarazo. Puede intervenir en la supresión del rechazo inmunoneurológico del embrión. También muestra una actividad parecida a la PSH, hormona estimulante del hipotálamo. Luego tenemos otra hormona que se llama somatotropina coriónica, similar a la prolactina y a la hormona de crecimiento. En la madre, la somatotropina coriónica favorece el incremento de la degradación de los lípidos y la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo. Fomenta la no utilización de la glucosa, imaginen, ahí dice, ¿no? Para que la utilice el feto. Entonces, esta segunda hormona tiene efectos diabeticoides. Entonces, porque va a fomentar la no utilización de la glucosa. Luego tenemos otras hormonas que secreta la placenta. Tenemos estos dos, se llaman esteroides sexuales, la progesterona y el estrógeno. La progesterona ayuda a mantener en el endometrio durante el embarazo, ayuda a suprimir la secreción de gonadotropina, estimula el desarrollo del tejido alveolar en las glándulas mamarias. Esa es la función de la progesterona, ¿no? La más importante, a mantener el endometrio durante el embarazo, porque eso va a ser, el endometrio va a ser un medio por el cual se va a nutrir el feto. Y por último tenemos el estrógeno. Ayuda a mantener el endometrio durante el embarazo, ayuda a suprimir la secreción de gonadotropina, ayuda a estimular el desarrollo de la glándula mamaria en la madre, ¿no? El desarrollo de la glándula mamaria. Inhibe la secreción de prolactina, favorece la sensibilidad uterina a la oxitocina. Entonces, los estrógenos van a promover que la oxitocina tenga mayor mecanismo de acción sobre el útero durante el parto. Estimula el desarrollo de los conductos en las glándulas mamarias. Esas son las funciones de estas hormonas secretadas por la placenta. Entonces, la placenta se convierte aquí en un órgano endocrino que secreta estas hormonas. Continuamos. Etapas del parto. Fíjense, bueno, este cuadro nos va a ilustrar las fases del parto. Dice, el parto es el proceso de nacimiento que abarca 3 fases. Primero, preparación del útero para el parto. 2, proceso del parto real, la expulsión del bebé, ¿no? 3, recuperación del parto. Durante el parto, el miometrio y el cuello uterino se ven sometidos a diversos fenómenos que se dividen en 4 fases. Fíjense, tenemos el embarazo y esta parte ya es todo lo que es el parto. Fase 0, preludio del parto. ¿Qué ocurre con el miometrio? El miometrio no está preparado para el parto, todavía no. Fase 1, preparación para el parto. El miometrio está preparado para el parto ya en este momento. Entonces, de fase 0 a fase 1 empieza el principio del parto, ahí empiezan los dolores del parto.
Luego tenemos entre fase 2, fase 1 y fase 2, comienzo del parto. Y en la fase 2 ya es parto activo, contracciones uterinas con la intención de expulsar al bebé. Entre la fase 2 y la fase 3 tenemos el alumbramiento del producto. Entonces, es la fase de la recuperación de la parturienta. Aquí hay una involución del útero y viene después el amamantamiento. Entonces, esas son las fases del parto. ¿Qué es el trabajo de parto? Miren, y el parto. Dice, se necesita potentes contracciones del útero para la expulsión del feto. Es en una sustancia por dos compuestos. Una, oxitocina, lo que se dijo hace rato, una hormona polipeptídica producida en el hipotálamo y liberada por la neurohipófisis, también producida por el propio útero. Eso no es muy cierto. El útero no produce oxitocina, aquí hay un error en transcripción. Dos, prostaglandina, una clase de ácidos grasos cíclicos con funciones parácrinas que se producen Doctor, aquí. sí. Ya. Sí, doctor. Bueno, hemos dicho aquí que hay dos hormonas que van a iniciar el trabajo de parto. La primera es la oxitocina y la segunda son las prostaglandinas. Y hemos hablado acerca de la CRH, que es la que va a incrementar en su proporción, haciendo que aumente el cortisol fetal, de modo que el cortisol fetal va a ser responsable del inicio del trabajo de parto. Y dice luego, el cortisol actúa de manera de retroalimentación positiva para estimular la placenta que secrete más CRH. Entonces, este mecanismo va a dar lugar a la mayor secreción de CRH. Este cuadrito es el que se habla hace rato. Entonces, el trabajo de parto, aquí vemos tres fases, ¿no? Primero, aquí abajo en la suprarrenal, en el lado fetal, fíjense, tenemos uno. Entonces, la glándula suprarrenal fetal secreta el DEA y el cortisol. Estas dos hormonas se van a secretar gracias a que el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal está indemne sin ningún tipo de lesión. Entonces, tenemos el hipotálamo, secreta la CRH estimula para que secrete la CTH y la CTH en la glándula suprarrenal fetal va a dar lugar a la secreción de cortisol y DEAS. Punto 2, a su vez el cortisol estimula a la placenta a que secrete CRH. Entonces, produciendo un círculo de retroalimentación positiva. Fíjense, si vemos aquí el cortisol llega hasta la placenta, el que está en amarillo al medio. ¿Qué hace la placenta? La placenta va a estimular para que se forme mayor cantidad de el CRH, perdón. El CRH que se va a secretar en la placenta va a dar lugar a un estímulo mayor sobre la suprarrenal fetal para que este pueda producir mayor cantidad de prostaglandinas. Entonces tenemos ahí la prostaglandina E2 y la F2 alfa, que son las responsables de la contracción uterina. El punto 3
Dice, las DEAs, las dihidroepiandrosterona es convertida por la placenta en estriol. Aquí está el punto 3. Que es necesario junto con la prostaglandina y la leucina para estimular al miometrio del útero de la madre a fin de que experimente cambios que den lugar al parto. Entonces, gracias a este mecanismo, tanto el estriol como la prostaglandina E2 y F2 alfa van a dar lugar en la madre al aumento de los receptores para la oxitocina y prostaglandinas. Y otro punto, incremento de las uniones intercelulares en el miómetro. Entonces, tanto la oxitocina como las prostaglandinas van a dar lugar al trabajo de parto activo con la contracción del útero. Entonces, esas dos son las responsables, prostaglandina y oxitocina. El cuadrito que está al lado derecho, fíjense, es resumen de otro libro. Dice, contracción del músculo uterino por la oxitocina y las prostaglandinas. Aumenta la presión del feto sobre el cuello del útero. Se estimulan los receptores sensoriales en el cuello uterino. Se estimula la liberación de oxitocina y estimula la síntesis de prostaglandinas. Gracias a este mecanismo de oxitocina y prostaglandinas se va a dar lugar a la expulsión del feto. Entonces, ese es el mecanismo por el cual ocurre el trabajo de parto como tal. Y tiene que intervenir el feto, que es importante, con el cortisol, la placenta, transformando la DEA en estradiol, para que aumente la sensibilidad del útero a la oxitocina y a las prostaglandinas, y las prostaglandinas como tal van a dar lugar a la contracción uterina, juntamente con la oxitocina. Así vamos a ver el caso. Hasta aquí alguna acotación. Se está escuchando la presentación. Sí, doctor. Bueno, vamos a ver el enunciado del problema. Esto nos va a orientar a algunas situaciones fisiológicas. Aquí vamos a ver cómo se calcula el trabajo de parto, perdón, la fecha probable de parto, y la edad gestacional, todo eso, ¿no? Dice, enunciar el problema, ingresa a consulta mujer gestante 25 años, con gesta 3 para 3, aborto 0, cesárea 0, menarque 10 años, FUM, 15 de diciembre de 2022, embarazo único y oligohidramio severo. Menciona que su abuelo era diabético, presenta obesidad con IMC de 32, obesidad grado 1. Menciona que fue diagnosticada de diabetes gestacional mediante prueba de tolerancia a la glucosa patológica. Entonces, gracias a esta prueba se ha diagnosticado de diabetes. Dentro del dato sobresaliente, ella menciona que sus diabetes es de difícil control pese a su dieta e insulina. O sea, no se puede controlar el diabetes ni con dieta ni con insulina se puede controlar la diabetes. O es difícil. Su presión arterial se encuentra en 126/80, está más bien. Una diferencia de edad gestacional de 2 semanas entre el obtenido por el FUM y la ecografía. Usted también notó estrías violáceas importantes en las mamas, abdomen, muslos, edema facial, hirsutismo, fragilidad capilar y cuello de búfalo. Aquí no está hablando de una enfermedad. Si recuerdan, ese es el síndrome de Cushing, ¿no? El cuello de búfalo, fragilidad capilar, también esto de las estrías violáceas, entonces, del síndrome de Cushing. El laboratorio destaca, miren, proteinuria 24 horas, 270 miligramos de decilitro, incrementa a CRTH 2 picogramos ml, está bajo, muy bajo. Rango normal de 9 a 52, abolición del ritmo circadiano del cortisol, o sea, no se secreta en mayor proporción en la mañana, en comparación a la tarde, ese es el ritmo circadiano. Cortisol en la orina 4.700 microgramos 24 horas, está elevadísimo porque de 20 a 90 es lo normal. Se diagnostica síndrome de Cushing, se instaura tratamiento con metopirona y betametasona. Entonces, esta es una señora que está embarazada, tiene síndrome de Cushing, tiene diabetes y se le hace un tratamiento. Entonces, ¿alguna pregunta o acotación en relación al enunciado del problema? Continuamos. Sí, doctor.
Continuamos entonces. Dice, ahí está las preguntas del enunciado del problema. Pregunta 1. ¿Cómo explica usted la diabetes gestacional y la respuesta al tratamiento con insulina y dietoterapia? Dice. Aquí hay un collage de conceptos. Miren, ¿cómo explica la diabetes gestacional? Factores de riesgo para diabetes gestacional. Eso sería, de esa forma podríamos explicar. Miren, algunos de los factores de riesgo de diabetes gestacional son sobrepeso, obesidad. ¿Tiene la paciente, sí o no? Sí, doctor. Falta de actividad física. Como está embarazada, no. Podríamos decir que sí, ¿no? Prediabetes. Dice diabetes gestacional previa, no. Síndrome ovario poliquístico, no. Miembro de la familia inmediata con diabetes, ¿tiene o no tiene? Sí, doctor. Hemos leído que Sí, tiene doctor. pariente, entonces tiene factores de riesgo. De esa forma explicaríamos que esta mujer padezca de diabetes gestacional. Otro arriba dice en el lado derecho, epinefrina, cortisol y hormona de crecimiento. La epinefrina, el cortisol y la hormona de crecimiento son hormonas que ayudan a mantener los niveles de azúcar en sangre elevados o hacen que aumente cuando disminuye. Ellas junto con el glucagón se llaman hormonas de estrés y contrarreguladoras de la glucosa, lo que significa que hacen que se eleve el azúcar en la sangre. ¿Qué hormona tiene por demás, vamos a decir, señora, que esté en la orina en grandes cantidades? Hemos dicho, ¿qué hormona era? El cortisol, ¿no? Entonces, el cortisol también va a hacer que va a ser difícil que se controle la glicemia, porque el cortisol va a hacer que se eleve el azúcar en sangre. Otro factor, ¿no? Ese sería el responsable de la mala respuesta al tratamiento con insulina y dietoterapia. Abajo dice el efecto diabetógeno. ¿Ve? Fíjense, esta hormona que hemos dicho al principio se llama lactógeno placentario o somatotropina crónica humana. El efecto diabetógeno del embarazo se relaciona principalmente con la acción de la somatotropina crónica humana, hormona proteica de origen placentario que modifica el equilibrio glucometabólico a través de acciones como elevación de la lipólisis, aumento de la resistencia tisular a la acción de la insulina. Entonces, ¿cómo explicamos la diabetes gestacional? Que tiene factores de riesgo, que tiene cortisol elevado y encima esta hormona que es la somatotropina tiene efecto diabetógeno, ¿no? De esa forma explicaríamos en esta paciente, en esta señora, la diabetes gestacional. Y la mala respuesta al tratamiento es por el hecho del cortisol que hace que se incremente el azúcar en la sangre. Entonces, esas serían las respuestas. ¿Alguien más quiere acotar algo? ¿O está claro? ¿Continuamos? Sí, doctor. A la siguiente pregunta. Ya dice, pregunta de enunciado problema. ¿Cuál es la edad gestacional y cuál la fecha probable de parto en este caso? Mire, calcular la edad gestacional, para eso tenemos que tomar en cuenta el FUM, la fecha última de menstruación. ¿Cuándo ha sido? Fue el 15 del 2 del 22. Cuando acude a consulta, el 18 de agosto del 23. Para el 18 de agosto, ¿cuántos meses tiene? 8 meses. Entonces, aquí abajo en la parte inferior hay una reglita. Del primero al tercer mes, sumar 2. Del cuarto al sexto mes, 3. Y del séptimo al noveno, 4. Entonces, ¿en qué consiste? Se multiplica los meses por 4 y nos va a dar en semana. Entonces, esta paciente tiene 8 meses. Si calculamos desde el 15 del 12 hasta el 18 del 8, del 23, tiene 8 meses. 8 por 4, 32. Entonces, 32 semanas. Pero como está en el octavo mes de gestación, entonces le aumentamos 4 semanas. Entonces, 8 por 4, 32.
más 4, 36. Entonces aquí está mal. En vez de 34 semanas, la edad gestacional sería 36 semanas de gestación. 34 más 32 más 4 son 36. Entonces la edad gestacional, ¿cuál es la edad gestacional? Se la pregunta, 36 semanas de gestación. ¿Cómo se calcula la fecha probable de parto? También hay otra reglita que está ahí abajo. Dice, ¿cuál es la fecha probable de parto? En este caso, FUM fue el 15, 12, 22, mantenemos el mismo FUM. Entonces, fecha probable de parto es igual a FUM más 7 menos 3 meses, o FUM más 7 más 3 meses. Entonces, fíjense, con los dos vamos a calcular. 15 de diciembre del 22 más 7 días. Entonces, eso es 15 más 2 son 22. Tenemos entonces 22 de diciembre menos 3 meses. 22 de diciembre menos 3 meses nos va a dar Septiembre. 22 de septiembre. El otro método es FUM más 7, ahí está mal, más 9 no es más 3 meses como el cuadro de abajo. Entonces, 22 más 9 nos va a dar 22 de septiembre. Fecha probable de parto es 22 de septiembre. De esa forma se calcula la fecha probable de parto y también se calcula así la edad gestacional. ¿Listo? Entonces, la respuesta es, ¿cuál es la edad gestacional? 36 semanas. Fecha probable de parto, 22 de septiembre. Continuamos. ¿Cuál es la pregunta del enunciado del problema? ¿Por qué se administró glucorticoide betametasona si el paciente ya tenía niveles altos de cortisol? Ah, miren, buena pregunta. Uno diría, si tiene elevado de cortisol, ¿cuál es la función del cortisol en el feto? Madurar el pulmón. Dice entonces, ¿por qué se administró glucocorticoide betametasona si el paciente ya tiene niveles altos de cortisol? ¿Por qué? Porque hay una alteración en la secreción de cortisol en este tipo de pacientes. La betametasona prenatal se usa principalmente para acelerar el desarrollo pulmonar de los fetos prematuros. Estimula la síntesis y liberación de surfactante, lo que hablábamos en unas clases anteriores. Eso hace la betametasona, ¿no? Síntesis y liberación de surfactante, que lubrica los pulmones y permite que los sacos de aire se deslicen uno contra otro sin pegarse o colapsarse cuando el bebé respira. Abajo hay otro cuadrito que dice, una investigación ha demostrado por primera vez que los niveles de cortisol, hormona esteroidea que libera como respuesta al estrés, en la madre durante el primer trimestre del embarazo, no se olviden que tiene Cushing esta paciente, por eso libera cortisol. Entonces, cuando libera en el primer trimestre del embarazo, impide la liberación normal de la misma hormona en el recién nacido, por lo cual podría ser perjudicial para la maduración pulmonar. Entonces, no hay una secreción adecuada, podríamos decir, en el feto de cortisol que puede dar lugar a la falta de desarrollo pulmonar. Por eso se le ha administrado a la madre la betametasona. ¿Listo? Vamos con la cuarta pregunta. Dice, ¿a qué circunstancia atribuye usted el nivel de ACTH bajo? ¿Qué efectos tendría el cortisol fetal sobre la placenta? Dice. Es la última pregunta. Miren, ¿por qué está bajo la ACTH? Si revisamos el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, vamos a ver que el cortisol que está secretando la madre, por retroalimentación negativa, va a inhibir en el hipotálamo la liberación de SRH, en la hipófisis la liberación de ACTH. Entonces, es el mecanismo por el cual va a estar bajo la secreción de ACTH, por inhibición, por retroalimentación negativa del cortisol. No se olviden que tiene Cushing y tiene elevados niveles de cortisol. Dice, y bajo qué efectos tendría el cortisol fetal sobre la placenta, y qué efectos tendría el cortisol fetal sobre la placenta. En el cuadro del lado derecho hemos visto hace rato el efecto del cortisol fetal sobre la placenta. Ahí está. 1, aumento de la prostaglandina E2, F2 alfa, y aumento de la secreción del CRH placentario, que es similar a la CRH del hipotálamo. Esos son los efectos del cortisol sobre la placenta.
Y eso va a dar lugar a mayor síntesis y liberación de cortisol por la suprarrenal fetal. Listo. Estamos contestando ahí también la cuarta pregunta. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿Alguna pregunta o duda? Doctor, una pregunta de la pregunta 2, cuando decía de calcular la fecha de última menstruación, a mí me salía que eran 35 semanas más 4 días. ¿Con ¿Eso qué varía, doctor? Depende con qué fechas has puesto tu fecha último de menstruación. ¿Con qué fecha has hecho? 15 de diciembre del 2022. ¿Cuánto te ha salido a ti? A mí me ha salido que su fecha probable de parto era el 21 No. de septiembre. ¿Edad gestacional? No, entonces, yo directo nomás le saco, doctor. ¿Cuánto sale? 36 semanas. Solo, no, 35 semanas más 4 días, Está bien. Puede pero a mí me variar. salía un día antes. Sí, puede variar hasta 2 semanas. Entonces, el cálculo de la edad gestacional según el FUM puede variar hasta 2 semanas. Pero el que es más fidedigno y más exacto para calcular, este nos orienta, pero el otro, el que nos dice cuándo va a ser, incluso falla unos 2, 3 días, es la ecografía. Hasta puede fallar hasta una semana la ecografía. Entonces, la fecha por la edad gestacional solo nos da una aproximación con esta calculadora, esta tablita. Lo mismo para la fecha probable de parto, nos da una aproximación. Aquí 22 de septiembre, hemos dicho, ¿no ve? Pero tú has sacado 21, entonces no hay mucha diferencia entre un día o dos, porque no es exacto. Pero la ecografía va a dar, después de la medición de los parámetros fetales, entonces va a dar una edad gestacional muy cercana, muy certera, y una probable fecha de parto también muy cercana o certera a lo que va a ser el parto, ¿no? Entonces puede haber variaciones, no hay problema, ¿no? Ya está, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se ha comprendido el tema? A ver, ¿dónde está Ronald Mestas? Sí, doctor. ¿Alguna duda? No, doctor, todo claro. Jocelyn Chamizo, Igual, doctor, todo claro. Erika Pasa. Doctor, todo claro. Ya, la pregunta es ahora, ¿continuamos con hormonas sexuales masculinas femeninas o hacemos otra clase? Porque tengo ya la presentación igual, las diapositivas. Doctor, en mi opinión sería continuar ahorita la clase. Ya, sí, son 6 diapositivas y son preguntas-respuesta. Ya. Entonces vamos a aguantar, porque ya parece que están cansados algunos, unos minutos más. Entonces les voy a compartir la presentación. Compartir. Ahora sí, se está viendo vamos a revisar, como siempre lo hacemos, la guía. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, doctor. Ya, magnífico. Dice hormonas sexuales masculinas y femeninas. Resultado del aprendizaje. Acciones fisiológicas de las hormonas masculinas y femeninas. Efectos de las hormonas sexuales sobre carácter sexual primario, secundario en el varón y en la mujer. Importancia de la secreción de testosterona durante el desarrollo fetal y disfunciones hormonales durante la menopausia. Guía de práctica. El docente guía el desarrollo de la sesión. El estudiante comprende los efectos fisiológicos de las hormonas androgénicas y ováricas. El estudio de los órganos masculinos se incluye los testículos, son los principales órganos sexuales masculinos, los conductos deferentes, también los conductos eyaculadores, el miembro viril o pene. Presenta también las glándulas que incluyen la próstata y las glándulas bulbouretrales. El testículo está formado por muchos lóbulos, formado por túbulos seminíferos y con tejido conjuntivo laxo y representa 80-85% de toda la masa testicular.
La principal función es la espermatogénesis, origen de los espermatozoides, también es un órgano endocrino, cuyas células de Leydig producen y secretan hormona testosterona. Entonces, testosterona, células de Leydig, que es un andrógeno y principal hormona masculina. También se producen otros andrógenos como la dihidroepiandrosterona o la dehidroepiandrosterona. Eso es lo mismo, ¿no? Y la androstenediona también se produce en pequeñas cantidades de estrógeno. Los órganos reproductivos femeninos tienen función de producir gametos y hormonas reproductivas también tienen la función de apoyar al feto en desarrollo y conceder al mundo exterior un nuevo ser humano. Las hormonas son sustancias solubles secretadas en muy pequeñas cantidades en determinados órganos. A través de la sangre llegan a otros órganos blancos donde regulan la función. Las hormonas femeninas tienen la función esencial de regular la función del aparato genital de la mujer. Estas hormonas se denominan estrógenos y progesteronas. Estas inician en la etapa intrauterina. Las cantidades son bajas durante la infancia. En la pubertad aumenta su producción, siendo esenciales para que se produzca la fecundación, implantación, embarazo y parto durante la etapa adulta, en todo el ciclo vital de la persona. Materiales, procedimiento. Ahí están las tareas, también me entregan el día miércoles. Espero que ya puedan estar en clases, si se suspende esta actividad de los paros. Tenemos este caso, que es un tipo de alteración, y las preguntas. Vamos a ir directamente a las diapositivas. Ahí está. ¿Se está viendo la pantalla? Doctor, Adelante, Erika. doctor, un compañero intenta ingresar a la clase, doctor. Ya, magnífico. Un segundo, voy a tratar, voy a no voy a compartir. Alguien quiere unirse a clase, dice admitir. Vamos a Quispe, ya son las 19:37. Ya está. Nuevamente vamos a compartir. Al rato estaba haciendo este ejercicio y se ha bloqueado todo. No sé qué ha pasado. Ya está compartido. ¿Se ve la pantalla? Cierto. Sí, doctor. Uy, algo pasa. Ahora sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Vamos a ver, fisiología de las hormonas masculinas y femeninas. Miren, en todas las secreciones hormonales tenemos que ver el eje hipotálamo-hipófisis. En este caso vamos a empezar con el varón, testículo. Es el eje. Hemos dicho que el testículo se lo considera como un órgano endocrino porque produce y secreta testosterona en el varón. Tenemos aquí, fíjense en la imagen, esta imagen son de dos libros, el de la derecha es de Guyton y el de la izquierda es de otro libro de fisiología. En la imagen que está a la izquierda vemos el hipotálamo, va a liberar la GRH, gonadoliberina, hormona liberadora de gonadotropa, también llamado, ¿no? Entonces, este GRH va a estimular el hipófisis para que libere dos hormonas, la FSH, hormona estimulante del folículo, y la hormona luteinizante, por las células gonadotropas. Estas dos hormonas, LH y FSH, tienen efectos diferentes sobre el testículo. Fíjense, tenemos en primera instancia la LH. La luteinizante tiene receptores para LH en las células de Leydig. Estas células de Leydig son responsables de fíjense aquí la flechita dice la sinsecreción de testosterona. Entonces, esta testosterona también participa en la retroalimentación negativa, ya sea para inhibir o estimular la liberación, ya sea de LH, ¿sí? De la LH, está bien. Y luego tenemos la FSH en el eje hipotálamo, hipófisis, testículo. La FSH tiene acción sobre las células de Sertoli. Las células de la Sertoli son las responsables de la espermatogénesis, perdón. Entonces, esa va a ser la función de la FSH. Maduración del espermatozoide desde el inicio hasta que sea un espermatozoide maduro con las capacidades de fecundar. Entonces, esa es la acción. Ahora fíjense en el cuadro que está en el lado derecho, es lo mismo, pero Guyton, visto desde Guyton de otra forma. Lo mismo, el hipotálamo libera la gonadoliberina. Positivamente influye sobre la
adenopófisis sobre las células gonadotropas, haciendo que se libere LH, la luteinizante, de forma positiva, influir sobre el testículo, sobre las células de Leydig específicamente, dando lugar a la sincreción de testosterona. Esta testosterona va a tener efectos androgénicos en el varón, ¿no? En un inicio, la diferenciación, ¿no? La diferenciación de los órganos sexuales va a hacer que en el varón aparezcan caracteres sexuales masculinos en el feto, ¿no? Luego tenemos la FSH, que estimula de forma positiva las células de Sortol. Ahí están estas células en forma de pirámide, que van a dar lugar a la espermatogénesis, ¿listo? La espermatogénesis va a capacitar a los espermatozoides maduros para que puedan ser fecundar. Entonces, ese es el eje hipotálamo hipoficiario. Y vamos directamente a las acciones de estas hormonas masculinas. Aquí tenemos en el lado izquierdo la testosterona, la principal y más importante, que se secreta ya en etapa fetal. Y en el lado derecho tenemos la dihidroepiandrosterona o dihidrotestosterona. ¿Cuáles son sus funciones y acciones? Fíjense, en el lado izquierdo tenemos la testosterona. Desarrollo embrionario de las estructuras derivadas del conducto de Wolff, ¿no? Ahí se va a diferenciar los órganos primarios masculinos. Actividad secretora postpuberal. Una vez que pasa la edad puber, va a empezar su secreción. Crecimiento puberal de la laringe y el tono de la voz grave. Responsable, testosterona. Efecto anabólico sobre el músculo y eritropoiesis. Entonces, incremento de la masa muscular en el varón, así como la formación de glóbulos rojos. Inhibición del crecimiento mamario. Entonces, en la mujer es diferente. Las hormonas estrogénicas van a tener que ver esto del desarrollo mamario. En el hombre inhibe. Luego tenemos estimulación de la espermatogénesis. También el líbido es otra de las acciones de la testosterona. Y por último tenemos la inhibición por retroalimentación de la liberación de gonadoliberina, hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Esas son las acciones de la testosterona. Fíjense ahora en el lado derecho la actividad de la dihidroepiandrosterona. Desarrollo embrionario de la próstata. 2, descenso de los testículos. 3, crecimiento del pene. 4, distribución del cabello con patrón propio de los varones. Luego dice desarrollo del vello púbico y axilar en forma de rombo en los varones, en forma de triángulo invertido con vértice hacia abajo en las mujeres. Son los caracteres sexuales secundarios. Y actividad de las glándulas sebáceas, ¿no? La secreción de las glándulas. Entonces, son las acciones de esas hormonas androgénicas en el varón. Vamos a continuar. Aquí tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Lo mismo. Dos imágenes diferentes de dos libros. El primero, en el lado izquierdo, fíjense, es del gaito. Tenemos el sistema nervioso central. Tenemos el hipotálamo. Nuevamente va a liberar la GRH, la gonadoliberina. La acción va a ser trófica, estimulante sobre la hipófisis. La hipófisis va a dar lugar a la secreción de LH. En el ovario va a tener su acción, especialmente en las células de la teca, dando lugar a la formación de gestágenos, como es la progesterona, es uno de los gestágenos, y algunos andrógenos que se van a metabolizar y también transformar en estrógenos. Es la acción de la LH. Luego tenemos la FSH. También va a actuar sobre las células de la granulosa, dando lugar a la formación de estrógenos. El mecanismo de retroalimentación negativa va a estar dado tanto por la progesterona como por los estrógenos, ya sea a nivel del hipotálamo o de la hipófisis. En el lado derecho, fíjense, tenemos lo mismo, tenemos hipotálamo ahí con sus neuronas que liberan la GRH, tiene acción sobre la hipófisis, sobre las gonadotropas, liberan la LH y la FSH. La LH, estimulación del desarrollo folicular, y la ovulación es otra función, ¿no?, de la LH.
de la ovulación en las células de la teca. Y la FSH, desarrollo del folículo ovárico. Entonces, ese es el eje hipotálamo hipofisario. Esas son las acciones de cada hormona de hipotálamo hipófisis y de del ovario. Y vemos ahora, por último, tenemos la diferencia de acciones fisiológicas tanto de la progesterona como del estrógeno. Sitio de acción tenemos ahí en hipófisis, útero, cuello, vagina, mamas, riñones, hueso y otros. En la mujer tenemos el estradiol y de la progesterona. En el hipotálamo y en la hipófisis, el estradiol inhibe la secreción de FSH por retroalimentación negativa, como hemos dicho hace rato. Aumenta la secreción de prolactina, inhibe la acción de LH mediante retroalimentación negativa, como se ha dicho, en altas concentraciones. Estimula el surgimiento del ciclo intermedio de la LH-FH mediante retroalimentación positiva. También se autoestimula sobre la hipófisis. El estradiol sobre el útero promueve la hipertrofia del miometrio, lo que hemos dicho al principio. Aumento del número de las fibras musculares promueve la hiperplasia del endometrio y favorece la motilidad uterina. En el cuello, adelgaza el moco cervical, entonces responsable de secreción del moco, ¿no? Moco delgado. En la vagina provoca maduración de las células epiteliales vaginales y engrosamiento y cornificación de la mucosa vaginal. Entonces, aquí la mucosa es gruesa, como dicen, engrosamiento y cornificación. En las mamas promueve el crecimiento ductal y lóbulo alveolar, desarrollo mamario. En los riñones promueve la retención renal de sodio. También tiene efectos en el hueso, optimiza el crecimiento, densidad, maduración ósea, provoca cierre epicerio temprano. Otros promueve el desarrollo de las características sexuales secundarias, femeninas, y hace más fluida las secreciones sebáceas y con ello inhibe la formación del acné y comedones. Entonces, esas son las acciones del estradiol. De la progesterona vemos en el otro extremo. Lo mismo en el hipotálamo hipófisis, inhibe la secreción del LH mediante retroalimentación negativa. Entonces, estas hormonas 2 se autorregulan por retroalimentación negativa. En el útero, detiene la mitosis endometrial, induce actividad secretoria, inhibe la motilidad uterina, por eso se llama también progesterona, o en pro de la gestación, ¿no? Porque hace que el útero no tenga esa motilidad, de modo que durante el embarazo el útero no se contrae. Por eso es en pro de la gestación, por eso también se llama progesterona. Mantiene la desida y auxilia la implantación del blastocisto. En el cuello uterino espesa el moco cervical una vez que se da lugar a la concepción, desarrollo del feto. El moco se hace espeso de modo que forma un tapón mucoso en el cuello cervical. No tiene efectos en la vagina, en las mamas, promueve el crecimiento lóbulo también alveolar, en los riñones antagoniza la acción del aldosterona sobre los riñones y promueve la excreción renal de sodio. Esas son las acciones fisiológicas del estradiol y de la progesterona en la mujer. Entonces, ahora sí vamos a empezar a hablar acerca del caso. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Y si se está viendo mi pantalla. Sí, se ve. Sí, doctor. Ya pensé que estaba hablando solo ya. Entonces vamos a continuar. ¿Continuamos con el caso? Ya, vamos adelante. Sí, doctor. Dice, caso clínico, problema. Una paciente femenina empieza a desarrollar las mamas a la edad de 11 años. Y cuando tiene 13 años, son mayores de lo esperado para su edad. Aquí hay algo anormal. A los 11 todavía no desarrollan las mamas, pero miren, a los 13 ya son grandes las mamas y es muy grande para su edad. Teniendo 16 años, aún no ha empezado a menstruar y tiene escaso vello púbico y axilar. Algo pasa aquí. Normalmente la menstruación no viene a esta edad, ya viene antes de esta edad, a los 16 años, pero ya no empezó a menstruar, entonces algo raro tiene esta persona, ¿no? Ya debía menstruar a partir de los 12 años, ¿no? 13 años, ¿no?
Tiene escaso vello púbico y axilar. En la exploración pélvica se aprecia la presencia de testículos. A ver, es femenino y tiene testículos. ¿Qué pasa aquí? Algo está pasando. Y una vagina corta. Y la ausencia de cervix. Miren, aquí no está desarrollado bien el aparato genital femenino, pero tiene características masculinas, tiene testículos. Ausencia de cervix, de cuello uterino, ovarios y útero. La evaluación cromosómica muestra que la paciente tiene un cromosoma genotipo, aquí sí es varón, ¿no ve? O mujer, varón, ¿no? Y ahí es, XY es varón, XX es mujer. Sospechando de una forma de síndrome de insensibilidad androgénica o feminización testicular, el médico solicita pruebas de fijación de andrógeno en fibroblastos de la piel genital. Los estudios de laboratorio muestran la ausencia de fijación de la testosterona y de la dihidrotestosterona, lo que sugiere la ausencia de receptores en este tejido, o bien que estos son defectuosos. La paciente presenta unas concentraciones ligeramente elevadas de testosterona y concentraciones elevadas de hormona luteinizante. Se somete a la joven a una extirpación de los testículos y recibe un tratamiento de reemplazo estrogénico, intermitente. No obstante, se le advierte que no tendrá ciclos menstruales ni podrá tener hijos. Ese es el caso. ¿Alguna pregunta en relación al caso? ¿Alguna duda? Hola. No, doctor. A ver, yo pregunto, a ver, ¿qué está pasando aquí en este caso? ¿Es varón o es mujer? Es varón ¿Y por- genéticamente. genéticamente? ¿Y por qué tiene, como hemos leído ahí, mamas, tiene vagina, vagina corta? Entonces, ¿qué es, varón o mujer? ¿Existe una malformación o por el hecho de, doctor, en el tema de las hormonas no ha llegado a desarrollar? Imagino que la etapa del nacimiento del bebé, tal vez las características del aparato o eran más femeninos en apariencia, Ya. por la formación en sí en el feto, en realidad, y yo creo que es un problema más genético. Mm, Genético, sí. ¿Alguien más quiere comentar? Doctor, tal vez es hermafrodita. Adelante, adelante. ¿Cómo? Perdón. Tal vez la paciente es hermafrodita, doctor. No, no, no es hermafrodita. ¿Alguien Doctor, más? la paciente en sí ¿La o muestra la él? ausencia, el paciente, perdón, muestra Ya. ausencia de fijación de testosterona Ya. y de la dihidrotestosterona. Y eso es importante para que, bueno, las características sexuales masculinas se presenten en un paciente. Yo creo que Así es eso. es. Sí. Entonces, mire, esta persona nació con genéticamente es un varón, pero ya como se ha dicho, tiene un defecto de la fijación de la testosterona en las células de su cuerpo, especialmente en células eh, que diferencian de los órganos sexuales. Entonces, genéticamente es varón, XY. Pero conforme ha desarrollado, ha crecido, el testículo seguía produciendo testosterona. El cuerpo no respondía a ese estímulo. Como no respondía a ese estímulo, porque no tenía receptores para testosterona, entonces el cuerpo no ha desarrollado como varón, sino como mujer. Por eso tiene pechos y tiene vagina corta. Entonces, por eso cuando ya se le interroga, viene al examen, tiene apariencia de una mujer. Entonces, al final,
aquí se ha definido, podríamos decir, su sexualidad haciendo la extirpación de los testículos. Eso se ha hecho, ¿no ve? Sí, dice ahí, ¿dónde está? Extirpación de los testículos. Y se ha hecho el reemplazo de hormona. Como ya se extirparon los testículos, ya no hay hormona testosterona. Entonces, aquí se hace el reemplazo con estrógenos. Al final es una mujer, ¿no? Una mujer, pero que no va a tener hijos porque no tiene cuello uterino ni útero. Tampoco tiene testículos, o tiene, perdón, ovarios. No, tiene, no tienen. no tiene ovarios. Entonces, miren, cuando hay este tipo de alteración, la alteración de los receptores en los órganos genitales, no se diferencia los caracteres sexuales primarios ni los secundarios, ¿no? Ahora sí vamos a responder el caso. Ahí está. En una diapositiva, las 5 preguntas. ¿Qué es el síndrome de insensibilidad androgénica? Dice lo que estamos viendo. Respuesta. El síndrome de insensibilidad androgénica, SIAP también se llama, es una afección genética hereditaria que se presenta cuando el cuerpo es incapaz de responder a las hormonas sexuales masculinas, especialmente la testosterona. La testosterona es una hormona sexual masculina. Eso tiene esta paciente. Tiene falta de respuesta a las hormonas androgénicas. Por eso se ha cambiado su desarrollo de los órganos, de algunos órganos sexuales hacia lo femenino, ¿no? Pregunta 2. ¿A qué se debe la resistencia a los andrógenos? A ver, ¿alguien quiere leer la respuesta? ¿A qué se debe la resistencia a los andrógenos? Ya, voy a leer yo. Dice, se trata de un trastorno causado por una mutación en el gen que codifica el receptor de andrógenos. O sea, aquí hay una alteración genética. Un gen no ha codificado los receptores de andrógenos en las células localizadas sobre el cromosoma X, dice, ¿no? Ese se debe la resistencia a los andrógenos. No hay receptores, porque un gen no ha codificado este tipo de proteínas. ¿Hasta aquí alguna pregunta en relación al 1 y 2? Continuamos con el 3. Sí, doctor. Ya. ¿Por qué la paciente carece de trompa, falopio, útero y parte superior de la vagina? Dice, como decía el caso, ¿no? No tiene útero, ni cuello uterino, ni ovarios, ¿no? Respuesta, dice, el síndrome de insensibilidad androgénica completo, no se tiene respuesta a los andrógenos, lo que impide el desarrollo de cualquier característica masculina. Y porque como no hay respuesta androgénica, no tiene próstata, no tiene epidídimo, no tiene pene, no, por eso no tiene características masculinas, como dice ahí. Y se produce un desarrollo genital externo femenino normal. Es por eso que tiene la vagina, la vulva y también los senos. En el síndrome de insensibilidad androgénica completo, las características personales y los genitales externos corresponden a los de una mujer, como en el caso, ¿no? Entonces, no corresponde a un hombre, sino a una mujer, por este tipo de síndrome de insensibilidad. Continuamos con la pregunta 4. Sí, doctor. Continuamos. ¿A qué se debe la escasez de vello corporal en la joven y en el momento de la pubertad? Dice. La respuesta, la característica principal es la resistencia de los tejidos diana a la acción de las hormonas masculinas, la testosterona, con la consecuente escasez de vello corporal. O sea, los hombres generalmente tienen bastante vello, ¿no? Son bien velludos, vamos a decir, ¿no? En comparación a las mujeres. Pero aquí ocurre todo lo contrario, ¿no? Es casi escaso el vello en la piel. Eso se debe porque hay resistencia en los tejidos, insensibilidad al efecto de las hormonas masculinas.
Última pregunta, ¿a qué denominamos reemplazo estrogénico? Dice. ¿Qué se denomina reemplazo estrogénico? La terapia hormonal constituye la opción más efectiva para tratar síntomas vasomotores y la deficiencia estrogénita urogenital, ¿no? Hemos visto en una diapositiva previa las funciones de los estrógenos. Tiene acciones, hemos visto, en varios órganos. Ahí está, ¿no? Útero, cuello, vagina, mama, riñón, hueso, riñones. Entonces, la terapia de reemplazo estrogénico es una forma de tratar todos los síntomas que pudiese presentar frente a la deficiencia de esta hormona. Entonces, necesitamos reemplazar, ¿no? Las funciones de esta hormona estrogénica. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hemos visto el síndrome de insensibilidad androgénica en este caso. Pregunten. ¿No hay preguntas? Doctor, en lo que decía mi compañera, ¿el hermafroditismo se puede presentar en humanos, doctor, o solo en otro tipo de Sí, es seres? otro tipo saliéndonos del tema, es otro tipo de trastorno, ¿no? Genético, relacionado con los órganos sexuales. ¿Otra pregunta en relación al caso? Noé, No, no, doctor. Doctor, una consulta. Bueno, hay forma a nivel tal vez en la etapa del embarazo de poder hacer un diagnóstico previo para ver el tema de anomalías, digamos, en el caso del bebé. En este caso, por ejemplo, imagino que debe ser en la formación, como indica que es en el cromosoma X, directamente corresponde al padre o a o en sí a la madre el tema de la malformación genética. ¿Se puede haber dado originado por algún consumo o directamente ya estaba de predominio en su gen de la persona para que pueda surgir, ¿no? Porque a partir de esto yo creo que la consecuencia también del paciente que hay problemas aparte de los emocionales y de conductuales, más adelante va a presentar otro tipo de problemas, imagino, más los de salud que ya ha presentado. mire, las alteraciones genéticas pueden ser en los cromosomas X, bueno, cromosomas Y, ¿no? Es de esperar que haya en cualquiera de los cromosomas, ¿no? Las alteraciones genéticas. Claro que este tipo de problema va a tener otro tipo de consecuencia o comportamiento en las personas que sufren este tipo de problemas. Entonces, conductualmente va a ser algo difícil para la persona aceptar eso, ¿no? No tener hijos, no tener menstruación, en este caso como es una mujer, ¿no? Y no posibilidad de procrear, ¿no? Entonces, claro, tiene su connotación psicológica, emocional, social, todas esas cosas que va a tener la persona en este caso. A ver, alguien que está ahí atento, otra pregunta. Héctor Quispe. Héctor Quispe. Doctor, no, ni una pregunta. Vania Mamani. Vania, Sí, doctor. ¿está claro? ¿O quieres acotar algo? No, ninguna, doctor. Mi duda era si la paciente podía ser hermafrodita, pero ya he visto que no, se No, descarta. no, descarta, ¿no? No, no es. Gracias, doctor. Ya. A ver, para terminar, Eleazar Felipe Ticona, ¿dónde está? Aquí, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro?
Sí, doctor, todo claro. Bueno, entonces, algunas aclaraciones. El día miércoles me entregan la tarea de estos dos temas y después hacemos como que damos el examen del, del anexo que siempre se publica, la lista de cotejo, y les va a mandar en PDF lo que tienen que llenar del tema que hemos llevado el día viernes. ¿Listo? Entonces, lo más probable es que publique alguna dinámica el doctor, seguramente de digestivo ya, para el día miércoles. Si no hay más preguntas, dudas, estaremos terminando ahí en la clase, señores alumnos. Buenas noches, señores alumnos.